algo de parte del Señor. Estoy muy satisfecho, muy seguro de que es algo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si usted y yo logramos interiorizarlo, hacerlo nuestro, que el Espíritu Santo nos lo grabe allí en el corazón, les digo, vamos a ser gente más dichosa, más de lo que usted todavía es, mucho más dichosa. Yo hoy quiero hablar de algo que le he titulado Un problema de amor. Un problema de amor. No es que voy a contarles de una novela de Corín Tellado ni nada por el estilo, pero voy a contarles una historia de amor a través de la palabra y un problema de amor que se da. Usted y yo muchas veces andamos en unas luchas ahí, luchas equivocadas. Y muchas veces estamos luchando y dando golpes contra el aire, contra el viento, y no logramos respuestas, resultados escasos o nulos, que muchas veces lo que provoca es frustración, porque tal vez la pelea que estamos dando, la estamos dando contra lo externo, lo estamos dando contra una sombra. Y sabe una cosa, la única forma de combatir una sombra es con luz. O sea, no hay forma de que usted pueda eliminar una sombra si no es con luz. Y a veces estamos en esa pelea dándole golpes a la sombra por todo lado, tratando de deshacernos de esa mala cosa ahí, que el hombre en sus diferentes entendimientos de su estado espiritual acude a diferentes cosas para quitarse esas malas sombras. Nosotros lo vimos a todo color en vivo ahí en México, brujos ahí espantando, haciendo esas limpias curiosas que le han hecho hasta personajes famosos, quitando esas malas sombras. Pero esas malas sombras no la quita ningún brujo, ningún agorero. Eso lo quita solamente la luz de Cristo, solamente la luz del Señor. El pecado no es el problema del hombre. Tal vez dirán, pero ¿cómo es eso? Si Cristo vino a quitar el pecado, ¿pero qué está diciendo, pastor? Una doctrina nueva, blasfemia. ¿Qué? No, el pecado no es el problema del hombre. El Señor, en su mandato supremo, no le dice al hombre no peque. En su mandato supremo, ¿qué es lo que Dios le dice al hombre? ¿Cuál es el pináculo de la ordenanza de Dios para el hombre? ¿Qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que dice? Se lo recuerdo en Deuteronomio 6:4. ¿Qué es lo que dice? Oye Israel, y ahí póngale usted el nombre suyo. Oye Joaquín, oye Alvarito, oye Juancito, oye Jorge, oye Marvin. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el máximo mandamiento. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesús le da como una aplicación de esa ordenanza, y que viene a ser como una manifestación de la aplicación de esa ordenanza. Cuando dice en Mateo 22:37, Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El libro de Santiago incluso dice: el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque es la manifestación de lo primero. Usted no puede amar al prójimo, y que hay prójimos de prójimos, si no es con el amor de Dios. Igual, usted no puede dejar de pecar si no es por el amor de Dios. El pecado es una consecuencia, un resultado de no cumplir esto. Entonces el problema no está en el pecado en sí, el problema está en el amor. Por lo tanto, si usted y yo estamos en peleas ahí, y es que el diablo cochino, y no, el problema que usted y yo tenemos no es un asunto con el pecado. El problema que tenemos es un problema de amor. Es un problema de amor, aunque usted no lo crea. Es un problema en el cual
Tenemos que entender que la ley, toda la instrucción de la palabra se resume en eso. El pecado viene a ser la consecuencia de la falta que yo tengo de amor para con Dios. O, dicho de otra manera, el dirigir mi amor hacia algo que no es Dios, hacia algo equivocado. Y la palabra lo resume en una forma preciosa en Juan 3:19, cuando el Señor dice: esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Jesucristo es la luz verdadera, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y eso es lo que pasa, ese es el problema, ahí es donde está el problema. Señor, ayúdame a no pecar, yo quiero obedecer, pero ¿cómo vamos a no pecar? ¿Cómo vamos a obedecer si no amamos a Dios? Por tanto, por más que el hombre trate con el pecado, por más que se esfuerce, si no hay un cambio en el corazón del hombre, si no hay una transformación ahí, solamente lo que va a haber es incapacidad y frustración. Solamente va a toparse que no puede alcanzar la expectativa cristiana si solamente su lucha es para no pecar. Tendría que meterse como los monjes o las monjas aquellas que se metían en un monasterio. Ahora que anduvimos allá en Michoacán, ahí esa ciudad tiene más de 1,300 sitios que son considerados patrimonios arqueológicos, que datan de la época de los 1500 y un poquito. Fue una de las primeras ciudades en que se estableció gran desarrollo urbanístico, y todo es de carácter religioso. Hay cualquier cantidad de monasterios, de santuarios, y las historias ahí abundan de cómo aquel era para que las religiosas que entraban ahí, entraban por esa puerta y no sé qué cosa había, y no volvían a salir nunca más. Nadie les volvía a ver la cara nunca más. Ahí entraban, ahí se morían. El hombre puede meterse en una burbuja de cristal, puede meterse allí y encerrarse, pero el problema no es que se aísle de las cosas. El problema está en lo interno del hombre. El problema está en el corazón del hombre. Jesucristo, nuestro Señor, ya trató con ese que nosotros podemos considerar problema, que es el pecado. Jesucristo trató con el pecado. Por medio de la obra de la cruz, la palabra es abundante en cómo Él trató con el pecado. Les cito algunas palabras al respecto. Romanos 8:2. Dice Romanos 8:2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Y esos son hechos ya contundentes. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si el cielo lo dice, si Dios lo dice, yo lo creo. Es un asunto de fe. Yo lo puedo creer. Ah, Señor, pero qué difícil que es. Eso no le interesa a usted. Dios es un Dios que puede con lo difícil. El asunto es que yo lo crea. Porque si Dios lo dice y yo lo creo, Dios lo hace. Entonces, la palabra dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, aquella ley que consistía en obras, le era imposible porque era lo que el hombre podía hacer, por cuanto era débil por la carne. ¿Cuál carne? Esta que usted y yo jalamos. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y ahí es donde viene el cambio que Él ofrece, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto tenemos que entender, es un hecho consumado. El cielo lo da por hecho, por consumado. Usted y yo no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es un asunto de fe, no es tanto ni siquiera de hechos, es un asunto de fe. Yo tengo que entenderlo aquí, recibirlo aquí, hacer lo mío aquí y aquí. No andamos conforme. Es un hecho consumado, realizado, y por lo tanto, si es algo que se realizó, yo no tengo que llegar a eso. Es algo en lo cual yo me paro para avanzar a partir de eso. ¿No estamos de acuerdo en eso? Si Dios nos otorga una condición, yo no es que tengo que esforzarme para poder llegar a algo que Dios me está otorgando. Yo simplemente me paro donde Dios me está poniendo y de ahí camino.
El problema es que yo me la pase toda la vida tratando de llegar a lo que Dios ya me ha dado. Es como desmerecer, desconocer lo que el Señor ya hizo por mí.